Un cordial saludo. Continuamos hoy entonces meditando acerca de este capítulo 16 de Levítico, que como ya lo mencionamos es el único ayuno que aparece en la ley o en la Torá como exigencia de Dios para el pueblo de Israel. Ahora, de pronto estábamos esperando encontrar el término ayuno en este capítulo. En realidad el versículo 29 es el que nos habla acerca de eso y dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Para el pueblo de Israel esa frase, afligiréis vuestras almas, es lo que los llama a ellos al ayuno. Y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Entonces, esa es la palabra que traduce ayuno en nuestra versión, afligir vuestras almas. Dijimos entonces que ese término lo conocemos desde el lenguaje hebreo como la celebración del Yom Kippur, y quiero entonces en este día hacer volver a mencionar un poquito el concepto del ayuno para ese día y definir algunas características que hay allí que nos van a ayudar a aclarar, porque no quiero pasar rápidamente sin que se entienda que este ayuno no es solamente dejar de comer. Ya miramos entonces que es también cesar de toda labor, y que no es un rato, es 25, 26 horas. La mayoría de los autores hablan de 25 horas. Es decir, que empezaría, por decir algo, hoy a las 6 de la tarde y terminaría mañana a las 7 de la noche. En ese tiempo no se consume ni alimentos ni aguas, más los otros comentarios que ya se hicieron acerca de las abstinencias propias del ayuno. Entonces, las celebraciones de esta jornada, único día exigido por Dios en el año, tienen además, y esta es la parte más relevante aún, un sentido de arrepentimiento y de conversión. Curiosamente, este ayuno se hace en el primer mes del año para el calendario judío, que es más o menos para nosotros el mes de septiembre. Para ellos es primer mes del año, y en el 10º día de ese primer mes del año es que ellos deben celebrar este día buscando a Dios en ayuno, en oración intensa y buscando el perdón de Dios. Ese día de expiación también representa reconciliación entre el hombre y Dios. Por eso anteriormente dije que era como, o es como un día para organizar cuentas con Dios de todo lo pasado. Pensemos en el año anterior y ahora empezar un nuevo año con nuevos proyectos, con nuevas metas espirituales y especialmente en lo relacionado con la comunión con Dios. El pueblo entonces se prepara para caminar con Dios, buscando mejores caminos. Y otro asunto importante de este ayuno es que el Señor le dice al pueblo de Israel que se debe hacer a perpetuidad. La versión Dios habla hoy usa más bien estas palabras: esta será una ley permanente para ustedes. Es decir, el pueblo de Israel año a año hasta hoy celebran este ayuno. Los demás ayunos, alguien estaba haciendo unos estudios y dice que el pueblo de Israel, para cuando vino Jesús, realizaba alrededor de 29 ayunos durante el año, sin contar que los fariseos, por ejemplo, ayunaban todos los lunes y todos los jueves, ayunos medios. Entonces, realmente esta disciplina en el pueblo de Israel era más común y más practicada de lo que nosotros nos podamos imaginar. La invitación de Dios en ese día entonces es que ese día será para aflicción de vuestras almas. Esto es más que ayunar. Ayunar es abstenerse de los alimentos, pero afligir vuestras almas comprende un autoexamen, repaso del progreso logrado en la vida santa en el periodo anterior,
buscar a Dios, confesar los pecados, hacer reparación por las situaciones descuidadas, ajustar cuentas con Dios y también con los hombres, y de esta manera buscar redimir el tiempo, es decir, ponerse a cuentas para caminar libres en el tiempo que sigue. Hay algunos términos que vale la pena que los aclaremos, por ejemplo, el término expiación, el término holocausto, los animales que se mencionan allí como el carnero, el becerro, el macho cabrío. Es bueno aclararlos porque podemos pasar muy rápido, pero el Señor tenía un propósito con cada una de estas cosas y son detalles que este ayuno para el pueblo de Israel observa. Ahora, lo hago también porque al momento que hagamos digamos, una aplicación, una contextualización de este tema con nuestro Señor Jesucristo, esto va a ser muy importante en lo que Él hizo por nosotros. Entonces, expiación en este capítulo se repite 18 veces. Aquí estoy respondiendo también las preguntas de la meditación anterior. En este capítulo 18 veces y significa reparar, corregir lo que está mal, representa la reconciliación entre Dios y el hombre, y además expiación implica un pago para reparar una deuda. Por eso es que Jesús viene en expiación, un pago para reparar una deuda. El fundamento bíblico que hace necesaria esta ceremonia lo encontramos en Isaías 59:2. Bueno, hay muchos más textos, pero este dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aparte de estar separados de Dios, entonces el pecado trae la pena de muerte. En Ezequiel 18:4 y 18:20 lo afirma inequívocamente así: el alma que pecare, esa morirá. Entonces la expiación es ese reconciliarse con Dios, ese ponerse a cuentas con Dios, es llegar al Señor sin justificaciones, al contrario, reconociendo mis errores. Ahora, ¿el holocausto qué es? Pues podemos resumirlo de una forma muy sencilla. El holocausto es una ceremonia ritual donde se sacrifican animales, corderos, becerros, ganado vacuno, aves. De acuerdo a la situación, el Señor pedía un animal distinto para el holocausto, y la característica es que el animal, después de sacarle la sangre y ponerla en el altar, el animal es quemado en sacrificio a Dios. Ese animal no se come, se ofrece como un sacrificio a Dios. Entonces, creo que esa es la definición más simple. Ahora, los animales allí mencionados, por ejemplo, el becerro, se refiere a la cría macho de la vaca, es decir, es el hijo de la vaca, pero macho, y se considera becerro hasta los 2 años, desde su nacimiento hasta los 2 años. En adelante ya no es un becerro. El carnero se refiere al macho reproductor de las ovejas. Este es un animal maduro y además es el que engendra nuevas generaciones con sus ovejas. Y los machos cabríos, es interesante porque el macho cabrío es el maduro, el líder, el animal líder entre las cabras. Este es el que va adelante, es el que dice para dónde va. El hebreo lo traduce como líder, como príncipe o como figura de los líderes del pueblo. Entonces por allí nos vamos acercando un poquito a entender qué es lo que Dios está haciendo en este día de expiación, en este día de ayuno, y cómo Israel entonces debe prepararse con procedimientos específicos para realizar esta ceremonia. Dejo las preguntas para este momento. Recuerde 3 términos que le ayudan a comprender el significado de expiación, de todo lo que dijimos. Recuerde 3 términos que le ayuden como a acordarse. Y finalmente, ¿cómo trata usted en el presente su conflicto con el pecado?
El pueblo de Israel tenía un día al año, comenzando el año, en que iba a arreglar cuentas con Dios. Y recuerde las metas que tenemos. Son 5 metas. La primera, organizar un ayuno personal. Ya tenemos un concepto para afligir nuestra alma. 2, estudiar la palabra de Dios. 3, separar diario un momento para la oración. 4, organizar su culto racional, presentarse en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y número 5, llevar sus notas en el diario devocional. Va a ver en adelante cómo es de productivo ese diario devocional en su vida. Dios les bendiga.